cierra el ciclo expositivo 2025 de la Sala Temporal del Museo Universitario del Grabado, Matrices de Enseñanza con la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Es especialmente simbólico porque esta exposición coincide además que en este año 2025 hemos realizado un homenaje a Carlos Hermosilla en sus 120 años, lo que nos permitió, a propósito de este ciclo, hacer un ejercicio de memoria y una recuperación de la historia de la Escuela de Bellas Artes Viña del Mar, que parte con Carlos Hermosilla, quien enseña desde 1939 a 1973, en que es exonerado. Luego continúa la enseñanza Roberlindo Villega, da la continuidad Marco Antonio Sepúlveda, y quienes se exponen temporalmente es Renata Sagredo y Gerardo Saavedra, quienes en la actualidad se encuentran enseñando. De modo que desde esa perspectiva es casi una suerte de lectura circular, porque eso también nos lleva al origen de este museo, que es a partir de la colección que dona a nuestra casa de estudio Carlos Hermosilla Álvarez. Como señalábamos anteriormente, Matrices de Enseñanza de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar es una continuidad en relación a las otras escuelas y facultades que han exhibido este año. En el caso de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, con posterioridad a Carlos Hermosilla, quien enseña es Roberlindo Villega, que a un costado mío se encuentran dos obras representativas de esa tradición del grabado, que tiene que ver fundamentalmente con la silografía, y es interesante que es una silografía que es un retrato que realiza Roberlindo Villega a partir de la figura de Carlos Hermosilla. Y también tenemos otra silografía al costado, donde encontramos un tema que es parte de esa tradición costumbrista, que remite a la figura de la animita. Por cierto, después va a ser interesante contrastar, si bien aparentemente se puede trabajar con la misma técnica, que es una de las técnicas más tradicionales del grabado, que es la silografía, lo interesante es en los otros exponentes. En el caso de Renata Sagredo, que representa un cambio generacional, y su uso de la serigrafía como técnica base. Lo interesante está en cómo construye una secuencia y su narratividad. También vamos a ver obra de Marco Antonio Sepúlveda, que responde a una iconografía en que donde se da como una cierta ironía en términos de la figura del bestiario, en tanto con Gerardo Saavedra tiene que ver más bien con el tema de la composición, cómo son las estructuras en la superficie y de qué modo estas van articulando una dimensión de la espacialidad. La obra de Renata Sagredo recurre a una técnica tradicional del grabado, como es la silografía,
pero lo interesante es cómo la resignifica. En su caso, podríamos hablar de una lectura modular en una secuencia y organizarla, por cierto, al modo de un relato. La protagonista que se reitera en las 4 piezas es una mujer realizando diferentes actividades vinculadas a las acciones agrarias, como la siembra, la poda, la cosecha. Y desde esa perspectiva es muy interesante, es decir, tenemos la figura de una mujer, tenemos una secuencialidad que se da en la temporalidad de las acciones de la vida campesina, que podríamos relacionarla con lo que tradicionalmente se llama la literatura criollista, pero precisamente tiene una dimensión de la contemporaneidad por el enfoque. Inclusive podríamos arriesgar hasta un cierto enfoque de una perspectiva de género, en atención que es una artista grabadora que da cuenta de la presencia de una mujer en las diferentes actividades agrarias. La obra de Gerardo Saavedra se puede su lectura dividir en 2. Uno, cuyo título es bastante significativo, que tenemos acá al costado, de la serie Reconocimiento Metafísico del Yo. Y precisamente podríamos decir, aludiendo a ese título, a un ejercicio de reconocimiento a partir de esa tensión entre la mancha y la prefiguración del rostro, casi como una huella fantasmática. Y lo interesante es precisamente esa abstracción, ese juego respecto del trazo y donde es muy pregnante el tema de la huella. El otro bloque, que lleva por título Habitáculos, tiene que ver precisamente con el tema del habitar, del espacio, el modo como eso se traduce metafóricamente en la superficie de la impresión en relación a cómo habitar el espacio, cómo componerlo. Y desde esa perspectiva también es muy interesante el juego respecto de la luz y la sombra, dado que es una serie trabajada en blanco y negro. Estamos ante la obra de Marco Antonio Sepúlveda, que es un módulo que funciona como una serie que podríamos decir que tiene como característica lo que tiene que ver con el bestiario. La parte superior está hecha con técnica en linografía y la parte inferior son agua fuerte. La parte superior es fundamentalmente blanco y negro, la parte inferior uso del color. Lo interesante de esta obra de Marco Antonio Sepúlveda es que da cuenta de esa discontinuidad de la tradición de una formación fundamentalmente de carácter figurativo. En la obra que tenemos a este lado de Roberlindo Villegas, que es un retrato de Carlos Hermosilla, una silografía. En cambio, en el caso de él, teniendo el mismo motivo, que es un retrato, resignifica en la figura del bestiario, donde encontramos elementos de retratos de figura humana, pero con elementos que tienen que ver con los animales. Entonces, es una muy buena bisagra en la cual me encuentro de esta transición, porque piensen ustedes que Marco Antonio Sepúlveda empieza a enseñar
en la década de los 90, y ahí vamos asistiendo a ese cambio de imaginario también respecto de las técnicas y las narrativas en relación a la composición. También queremos hacer un alcance, un homenaje a Marco Antonio Sepúlveda en atención que recientemente falleció. Y como señalábamos anteriormente, tanto Renata Sagredo como Gerardo Saavedra van a representar un cambio generacional en la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Cerramos el relato del año 2025, tal como hemos estado reiterando, que ha tenido como correlato matrices de enseñanza del grabado. Este año hemos tenido la participación de la Universidad Finisterra, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Chile. Y a propósito de cerrar, y antes que mencionaba esta suerte de círculo, cerramos celebrando los 120 años del nacimiento de Carlos Hermosilla, primer profesor de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, y hemos expuesto las bisagras que son Marco Antonio Sepúlveda, Roberlindo Villega, y el estado del recambio generacional a través de Renata Sagredo y Gerardo Saavedra. Por cierto, también lo hemos mencionado en otras ocasiones, esa idea de que el grabado es una historia menor, con el tiempo hemos ido dando cuenta que es parte de una historia mayor en el sistema de arte chileno.